Buenas tardes, buenos días para la gente de Latinoamérica que nos escucha. Dar la bienvenida a todos los asistentes a este séptimo día de jornadas de formación online con Quédate en casa. Eh, Agradeceros, como siempre, pues las felicitaciones que nos enviáis por correo electrónico y que nos da mucho ánimo para seguir. Espero que hayáis descansado el fin de semana, que hayáis pasado un buen fin de semana, que haya sido algo diferente a los demás. Voy a ir rápido, ¿vale? Repasando todas estas semanas que hemos tenido de webinar, de conocimientos, de conocimiento de nuevas herramientas, de nuevos flujos y también de nuestros técnicos de soporte. Empezamos la primera semana con Magnet Colas, con nuestro software de nubes de puntos. El miércoles este lunes con Olaya Cachero. El miércoles con Daniel Fornos, MagnetFill, módulo GIS, muy interesante. Os lo recomiendo que aquellas personas que no lo hayáis visto lo veáis porque es una herramienta muy potente. Y luego el viernes de la primera semana también con Said Roldán de Valencia. Conocíamos todo el potencial de los modelos digitales de terreno. La posibilidad de crear modelos en campo, de realizar cubicaciones, de realizar un montón de cálculos que nos permite MagnetFill. Todos estos módulos incluidos de serie en las licencias de MagnetFill. No tienen ningún coste añadido extra. La siguiente semana, la semana pasada, empezábamos también con Olaya conociendo el flujo de verificación de control de calidad de modelos en construcción BIM a partir de nubes de puntos. Muy interesante. Un flujo de trabajo que está pensado para utilizar durante todo el periodo de construcción de una obra y el de mantenimiento, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver, junto con el flujo que nos va a presentar hoy Olaya, toda la herramienta de trabajo, toda la posibilidad que tienen los equipos de Topcon desde el inicio de la obra hasta el final y posterior mantenimiento. El miércoles, con algo diferenciador, estábamos con José Manuel Muñoz, que es el responsable de pavimentación en Topcon Europa y que uno de los especialistas en pavimentación de Topcon Europa, y que nos mostraba y nos enseñaba la herramienta RDM1 para escaneo de firmes y el software Resurfacing para diseño de proyectos de repavimentación. ¿De acuerdo? El viernes, con Iván Castro de Barcelona, nos hablaba de todas las posibilidades de los replanteos en MagnetFill. Y conocíamos también que era posible, y que es posible, entre otras cosas, aparte de WGs, puntos, listas de puntos, se puede hacer replanteo también de taludes. Lo hemos averiguado a última hora. Pensábamos que era desde carreteras, eso lo veremos que también se puede hacer en carreteras, pero bueno, es posible desde la herramienta de replanteo, sin tener carreteras, replantear también algún talud, ¿vale? Hoy, para empezar la semana, volvemos a tener con nosotros a Olaya Cachero, y que nos va a hablar de este software de modelización automática, semiautomática, Edgewise. Ya nos va a enseñar todo ese potencial y con esto vamos a cerrar, digamos, ese flujo desde inicio a final de obra que nos permiten nuestros equipos de captura masiva de datos. El miércoles vamos a ver con Daniel Fornos de nuevo, y yo también participaré, el módulo MagnetFill de carreteras. Es posible que lo hagamos en 2 días porque es un módulo muy completo. Además, no solamente vamos a ver el módulo como tal de carreteras, sino que además vamos a ver también cómo generar los proyectos desde diferentes software de trazado, los más comúnmente usados, por lo menos en España, y esperamos que también en otros países. Siempre me gusta dar un pequeño repaso a los objetivos generales de estos webinars que estamos realizando. Pues oye, mantenernos ocupados, entretenidos, aprovechar este tiempo para ese aprendizaje continuo, ¿vale? Creo que todos lo estamos haciendo y nos ayuda a llevarlo mejor, ¿no? También intercambiar conocimientos e inquietudes. Nos estáis aportando muchas ideas a través de correos electrónicos y de esa manera pues también sabemos un poco cómo orientar a futuros webinars. Vamos a intentar hablaros de Magnet Tools, que nos lo habéis pedido, también de poligonales, cálculo de intersecciones inversas, de sistemas de referencia, modelos de geoide. Queremos también hablaros de Magnet Enterprise, que es una herramienta que ahora os contaré un poquito de qué va, y más cosas. Algo de forestales también, que nos pedíais. Atendemos a todo lo que nos pedís, lo estamos apuntando y lo tendremos en cuenta para elaborar
futuros webinars. ¿De acuerdo? Por supuesto que conozcáis a nuestros especialistas de soporte, que son los protagonistas, como siempre os digo, de estos webinars. Y las herramientas diferentes, flujos de trabajo que ellos nos enseñan. Topcon abarca siempre el flujo de trabajo completo, desde inicio hasta el final, con sus herramientas. Por supuesto, estas herramientas podemos utilizarlas para otros fines, pero inicialmente se diseñan con unos objetivos concretos y aprovechar todo ese potencial que nos dan las herramientas, ¿vale? Esta es nuestra familia de software Magnet, de Magnet, siempre en crecimiento y para que tengáis un vistazo rápido. Y hoy quería hablaros muy rápidamente, cada día os comento un software diferente o una opción del diferente. Hoy quería que conozcáis esta herramienta que es Magnet Enterprise, que es una herramienta que nos permite hacer un intercambio en tiempo real entre el campo y la oficina de todo tipo de datos, ¿de acuerdo? De proyectos, de levantamientos topográficos, de replanteos que haya que realizar. Es una herramienta que nos permite hacer esa comunicación en tiempo real. Nos permite también tener una comunicación constante con la gente que tenemos en obra, con los equipos que tenemos en obra. Podemos chatear con ellos, podemos enviarles, pues eso, modificaciones de proyectos o nuevos proyectos. También organizar la agenda de estos equipos, asignando tareas, modificando proyectos, podemos realizar modificaciones y enviarlas a la nube para que les llegue a la gente que tenemos en campo. Y también definir zonas, por ejemplo, de inclusión, de exclusión, pues para que la gente que esté, los equipos que estén trabajando en campo sepan en qué zonas no deben invadir, en caso de que haya pues, prohibiciones o algún tipo de restricción, o qué zonas deben medir, en qué zonas se debe realizar el trabajo. ¿De acuerdo? Que, bueno, hablaremos seguramente de esta herramienta la semana que viene con Héctor Rodríguez, que es nuestro responsable de soporte de Madrid. Entonces, también le podréis conocer a él. Siempre comentamos un poquito de la plataforma e-learning como recordatorio, que sepáis que está disponible de forma gratuita y que es gratuita durante el tiempo de confinamiento. Y también My Topcon Now, que es una aplicación que podéis descargar también en vuestro teléfono móvil para tener siempre estar actualizado, siempre estar al día con respecto a las actualizaciones de firmware, webinar en inglés que hay disponibles, manuales, guías y demás. ¿Vale? Toda esa información aquí a la derecha la tenéis de cómo acceder. Por último, ya daros paso, sin más dilación, con Olaya Cachero, que es nuestra responsable de captura masiva, como sabéis, de España-Portugal, y siempre abre los lunes pues, con algún software interesante, con algún flujo interesante de trabajo, siempre orientado a captura masiva de datos. Abajo tenéis, como siempre, la posibilidad de hacernos preguntas, bien sea durante el webinar o al final. Como sabéis, nos quedamos siempre un ratito grande, el que haga falta para contestar. ¿De acuerdo? Sí, doy paso a Olaya. Gracias, Oli. Hola, muy buenas. Pues bueno, para quienes es la primera vez que me escuchan, pues mi nombre es Olaya Cachero y soy la encargada de obtener los flujos de trabajo con equipos de captura masiva de datos. Vale, ¿Veis mi pantalla, verdad? Se ve bien, Olaya, no hay problema. Vale. Pues nada, en el seminario de hoy vamos a mostrar cómo generar, ¿vale? Dentro de un proceso BIM, cómo generar esos modelos 3D precisos a partir de nubes de puntos. El índice, para comentaros un poquito los pasos que voy a seguir, es comenzar sobre estos beneficios de la transformación digital que había iniciado la semana pasada, hablar un poquito de las características de los equipos que vamos a usar, los ejemplos que vamos a ver, ¿vale? El GDS 2000 y el AGTL 1000, los equipos de escáner terrestre. Luego, el procesado Magnet Colas lo mencionaré, ¿vale? Porque como ya lo habíamos visto con anterioridad, pero bueno, es importante porque el último paso sería el modelar en Edgewise, que es una empresa de ClearEdge que Topcon compró hace 2 años o así. Y bueno, es importante el paso previo, que es el procesado en colas, porque estos datos ya tienen que ir unidos y registrados al programa de modelar. ¿Vale? Entonces, bueno, comenzamos con el diagrama de transformación digital que habíamos hablado. Es un poco las fases en las que se
se divide un proyecto, ¿no? Y a lo que se quiere esta transformación digital, pues que lo que busca es tener un mayor entendimiento entre cada fase del proyecto de una manera digital, como bien digo, para poder pues anteponerse a cualquier problema y estar comunicados día a día y poder así entregar los trabajos en tiempo y en presupuesto, ¿no? La semana pasada habíamos empezado un poco por la parte al contrario, habíamos hablado de la parte de inspección. Una vez que vas ejecutando el diseño, pues ir comprobando casi al 100% con equipos de 3D de escaneo, poder ir comprobando casi al 100%, verificar lo que se va construyendo, ¿vale? Y en este caso vamos a centrarnos en la parte de, una vez que haces el levantamiento topográfico, en este caso con datos de láser escáner, ¿vale? Poder hacer un modelo BIM as build de lo escaneado. Como veis, los equipos de nuestros equipos entran en toda la fase de un proyecto, desde principio a fin, ¿vale? Aquí en este diagrama más gráfico se ve un poquito la parte de levantamiento de datos, ¿vale? Los dos equipos, los dos datos que vamos a visualizar hoy, datos de Laser Scanner y datos de la GTL, la parte del registro, ¿vale? La unión de esas nubes de puntos con nuestro software de tratamiento de datos de captura masiva, que es Magnet Colas, para luego ya hacer el modelado 3D en Edgewise, que luego finalizaría totalmente pues, en Revit o en MicroStation o en la plataforma de modelado que tenga el usuario, ¿no? Es compatible con todas ellas. Se usa luego Verity pues, para hacer un class detection, ¿no? Si hubiera algunos elementos de choque, o pues, poder también analizar lo que vimos la semana pasada con el software Verity y Rhythm, ir analizando lo construido. ¿Vale? También disponemos de equipos robóticos para poder hacer un replanteo y comprobar ciertos puntos de ese modelo. Bueno, vamos a comentar un poco alguna diferencia entre los escáneres que tiene Topcon. ¿Vale? Por un lado tenemos el último lanzamiento, que es la GTL 1000. Es una estación robótica y ha de usarse como estación robótica, ¿no? Para tomar datos, replantear. Se puede utilizar con el Magnet on Board de la propia estación o utilizar también una controladora externa, una FT5000. ¿Vale? En la parte alta de la estación lleva incorporado un láser, con lo cual te permite hacer un barrido de toda la zona, ¿no? donde esté el equipo. Además, se transfiere todas las propiedades de orientación, con lo cual todos esos escaneos ya estarían en las coordenadas de la obra, reduciendo muchísimo el trabajo en oficina, ¿vale? Aunque también se podría utilizar el escáner como un escáner convencional, ¿vale? Sin tener las orientaciones del equipo robótico. En cuanto al láser, tiene dos tipos de resoluciones, ¿vale? Una de 10 milímetros a 10 metros y otra de 20 milímetros a 10 metros. Es bastante rápida, con imágenes incluida tarda, la de 20 milímetros pues tarda un minuto y medio y la de 10 milímetros tarda unos 3 minutos, así. Es un escáner de corto alcance, más bien para obra lineal, para verificación de construcción. Bueno, tiene un flujo de trabajo bastante directo, ¿no? Y por otro lado, tenemos el láser escáner, que es puramente un láser escáner, pero sí que tiene opciones de orientación. Es decir, que usando cualquier tipo de prisma o una diana reflectante, ¿vale? Con ayuda de la cámara coaxial se puede apuntar al prisma y escanearlo, con lo cual puede ya tomar una orientación definida para cada estacionamiento del equipo. ¿Vale? En este caso tiene diferentes modos de escaneo, ¿vale? Pues un modo de escaneo para carretera, otro para estructuras que estén a larga distancia, daros cuenta que tenemos uno que llega hasta 500 metros, otro modo que cambia el láser, ¿vale? Uno es clase 1M, otro clase 3R, otro modo para superficies poco reflectantes, ¿vale? Y luego también tiene diferentes resoluciones, desde 25 milímetros hasta 3 milímetros a 10 metros, más o menos como características más importantes. Una vez que ya tengamos todos los datos recogidos por cada uno de estos equipos,
entraríamos a procesarlos en el software Magnet Colas. ¿Vale? Como cualquier software convencional, tiene la opción de hacer un registro de esas nubes de puntos o bien por Cloud to Cloud, que el único requisito es que tengas un buen solape, ¿vale? Con geometrías óptimas para que puedan unirse todas esas nubes de puntos. Para zonas ya más diáfanas y demás, pues ya se recomienda que uses prismas o incluso que combines para una mayor productividad, ¿no? En la parte, el cuadro de abajo muestra un poco los settings que tienes que genera para hacer un cloud to cloud. El primer paso sería un ajuste inicial completamente automático de todas esas nubes de puntos por búsqueda de puntos comunes, ¿vale? Si en un caso que fuera poco solape o que fuera muy simétrico y se pueda confundir, siempre tienes la opción de intentar ajustarlos tú de manera manual aproximadamente, para luego terminar haciendo un ajuste fino, ¿vale? Para llegar ya a ese encaje más milimétrico y finalmente un bundle adjustment, que no deja de ser más que un ajuste en bloque, ¿no? Se podría hacer una georreferenciación también en caso de que necesites llevar los escaneos, el bloque a un sistema en particular, y luego también la opción de trabajar con prismas, ¿no? Si trabajas en campo con orientación directa, ya automáticamente lo tienes todo registrado, y si quisieras hacer una inversa, pues también te permitiría el programa a través del cuadro de diálogo ejecutarla y con los reportes correspondientes. Entonces, partimos ya de datos tomados en campo, datos procesados en Magnet Colas y comenzamos a modelar. ¿Vale? Como bien habíamos comentado, ClearEdge es una empresa americana que Topcon ha comprado hace 2 años aproximadamente y tiene 2 vertientes. Una, la de extracción automática sobre escaneos, que es Edgewise, lo que veremos hoy, y otra que es software de verificación en construcción, que es Verity, que fue lo que vimos la semana pasada. Nos centramos en Edgewise. Lo más importante, la importación debe ser ya nubes de puntos unidas, ¿vale? En diferentes formatos, que ahora veremos, y se compone básicamente de 4 módulos. El primer módulo, planta industrial, ¿vale? Tiene algoritmos de modelado automáticos, ¿vale? Luego tendríamos que hacer un control de calidad, ¿vale? El módulo tiene herramientas para ello, tiene herramientas de acabado rápido, ¿vale? Y también unas librerías de especificaciones, es decir, hay que asignar unos estándares, ¿vale? A esas tuberías para luego poder insertar válvulas, bridas y demás para finalmente exportar al software de cada usuario, ¿vale? El siguiente módulo es estructura. En este caso no es automático, lo llaman como una... es un algoritmo si lo diré, no me sale ahora, de reconocimiento de objetos, ¿vale? Ahora lo veremos, simplemente haces una polilínea a través de la estructura que quieras extraer y el programa, en base a unos estándares que tiene definidos, ¿vale? Te lo cataloga y te lo modela. También tiene herramientas de control de calidad y elementos para editar y terminar esos modelos. En la parte de conductos trabaja de la misma manera y finalmente en edificación, que extrae automáticamente muros y planos, y también tiene herramientas de edición, ¿no? Para finalmente exportar. Entonces, bueno, iremos viendo ahora un ejemplo con cada uno de ellos. Empezamos con Edgewise Plant, para plantas industriales, para extracción automática de tuberías. Los datos que vamos a ver son capturados por el GLS, ¿vale? Tienen una resolución bastante buena, pero se podría haber trabajado con una resolución más baja, ¿vale? El primer paso simplemente es importar las nubes de puntos y el programa crea esa nube de puntos en su formato C3DB, es un formato propio del programa, ¿vale? Y una vez que crea la nube de puntos es capaz de buscar automáticamente todas las tuberías que estén presentes en esa nube de puntos. Una vez
que te extrae todas esas tuberías, entra el usuario a realizar un control de calidad y ir eliminando falsos positivos, ¿no? Que así se llama. Entonces, bueno, este sería el programa. Estoy mostrando la versión más, la última versión, Edgewise 5.4. Y bueno, en la pestaña Process Scan vamos a importar los datos. Ahora en esta nueva versión diferencia 3 tipos de datos: estructurados, no estructurados y directamente con formato propio del Edgewise, ¿no? En el estructurado te permite extraer, bueno, te genera la nube de puntos con su formato, te permite extraer muros, tuberías, ¿vale? También te permite extraer el suelo y los formatos disponibles son esos que veis en pantalla. Es decir, son datos estructurados, necesitan información del centro del escáner, ¿vale? La parte de no estructurados es una nueva que ha incorporado esta nueva versión. Simplemente te crea la nube de puntos y te extrae muros, ¿vale? Los formatos son esos que veis ahí y aquí no tendría información del centro, simplemente un fichero X y Z RGB, ¿vale? Y finalmente con un fichero que ya esté convertido al propio de Edgewise, que es el C3DB, ¿vale? Te permite sacar muros. Vamos a utilizar los datos estructurados que incorporan información del centro. Importamos todos esos datos y nos aparecería un cuadro, ¿vale? En ese cuadro ya podríamos extraer automáticamente todo, la nube de puntos, los muros, ¿vale? Las tuberías, también la extracción del suelo, pero para este ejemplo, de momento, como vamos a ir poco a poco viendo cada uno, lo vamos a desactivar y nos vamos a quedar solo con la conversión de esa nube de puntos a formato propio, ¿vale? Le damos un rango al escáner y un espaciamiento, ¿vale? Y le guardas el fichero en el directorio que quieras, ¿vale? Le pones crear Clear View de Databases para poder ver cada escaneo, desde dónde ha sido tomado, ¿vale? La parte de building lo vamos a desactivar porque no lo queremos ahora mismo. La parte de piping es lo que queremos buscar, con lo cual lo activamos. Decimos que un mínimo de 80 puntos para que me detecte una tubería, es suficiente, ¿vale? Y una tolerancia de menos de 1 milímetro. Me va a unir esas tuberías y lo mismo, le indico el directorio para que guarde ese fichero de tuberías extraído donde lo quieras guardar. La parte de extracción del suelo la quitamos también, le daríamos a Next y en resumen me va a crear la nube de puntos en formato propio y me va a extraer todas las tuberías que estén dentro de esa nube de puntos. Le daría Start y el programa comenzaría a trabajar automáticamente. Ya lo tengo creado, con lo cual lo voy a cerrar, ¿vale? Y voy a abrir ahora el fichero de base de datos, la nube de puntos ya convertida al formato. Ya la tendría aquí guardada y abrir y cerrar en el momento que quiera. Bueno, es una pequeña planta industrial, ¿vale? Como elementos de navegación, la tecla F hace autofocus y luego, pues bueno, el equipo se está refrescando automáticamente, tiene una opción en la que le des un refresco manual que te permite navegar un poquito más rápido, pero cada vez que quieras activar los puntos, la densidad, tienes que hacer refresh point, ¿vale? Bueno, lo muestro, pero yo lo voy a quitar y voy a seguir con la navegación por defecto, ¿vale? Tiene otro tipo de vistas respecto al eje Z, ¿vale? Respecto al eje X, respecto al eje Y. Y luego también podría, dentro de las bases de datos, tengo cada escaneo y podría meterme, ¿no?, dentro de cada uno, ir saltando de uno a otro. Bueno, es un poco como toque inicial para navegar por el programa. Una vez que ya hemos visualizado la nube de puntos, vamos a abrir el modelo de tubería, ¿no?, lo que nos ha extraído automáticamente el programa. Lo cargamos, como veis, se carga todo por capas. Si desactivo la nube de puntos, veo todas las tuberías que ha sido capaz de extraer automáticamente sin ninguna intervención
del usuario. Se ven huecos, ¿no? Pues porque a lo mejor estaba oculto, o mismamente en las tuberías, pues porque puedan haber válvulas por el medio y demás. ¿Vale? Ahora, el siguiente paso, si selecciono tuberías, veo que tengo toda una serie de herramientas y bueno, puedo desactivarla y ver los centros de cada tubería. Y lo que ahora tendríamos que hacer es ir buscando en el Smartsheet, ¿vale?, los falsos positivos. Iré haciendo un control de calidad. Abrimos ese Smartsheet y ahí tendría para cada tubería, ¿no?, todas la longitud, el radio, el diámetro, tipo, pues todos son tuberías de momento. Y podríamos ir una a una y aprobando o eliminando o tomando la decisión correspondiente. De momento no tenemos codos, ya los haremos en el siguiente paso. Se puede visualizar el error, ¿vale?, para que te muestre para cada tubería cuáles son las que peor precisión tienen y empezar a comprobar, hacer ese control de calidad de las que peor error tienen. ¿Vale? Veo ahí una barrita en la que yo podría cambiar el diámetro. Si le doy a Refit me vuelve. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente se va pasando por uno a uno en una vista de inspección y se va decidiendo si se quiere eliminar, si es que da mal error, da peor error. Mirad la diferencia de las tuberías que dan buen error, ¿no? El encaje es perfecto. Entonces, bueno, es la toma de decisiones, ¿no? Ahora mismo lo que voy a hacer es visualizar el 3D por este error, por cobertura, ¿no?, por error, ¿vale? Y aquí ya me da una información más gráfica en base a esta escala que tengo en la parte derecha, ¿vale?, del error de las tuberías. Las azules están en muy buena precisión, las Cian pueden llegar a 5 milímetros, las verdes a 6, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, combinación de las dos puedo ir comprobando. Entonces se le activa la vista inspección, ¿vale?, y se va comprobando una a otra. ¿Vale? Puede ser que den peor error, pues porque a lo mejor esté en una zona muy difícil, no tenga muchos puntos, o porque propiamente la tubería esté arqueada, como se ve. Si no se está seguro, se puede activar la nube de puntos y hacer así un control de calidad, ¿vale? Se puede ir aprobando o eliminando, tomando la decisión correspondiente. ¿Vale? Bueno, básicamente las que dan peor precisión es por eso, porque están... Vale. El siguiente paso sería, una vez que tenemos todo el control de calidad realizado, sería hacer un algoritmo, bueno, lo hace el programa, ¿no?, indicarle al programa que realice el algoritmo de relleno de huecos. ¿Vale? Te rellena todas esas tuberías en las zonas que están huecas. Te permite también extraer alguna tubería que haya sido olvidada o que no haya podido reconocer el programa y también, pues, editarlas, ¿no?, extender, mover. También te permite meter conectores tipo T, tipo reductor. Los codos te los inserta también a la vez que te rellena estos huecos. Y finalmente las limpiaríamos, como vemos aquí en la imagen, ¿vale? Tienes trocitos de tubería, entonces, bueno, se le pasa un algoritmo en el que todos los trocitos que sean colineales, es decir, que estén cerca de una misma línea, te las genera como uno solo dentro de una cierta tolerancia que el usuario define. ¿Vale? Entonces, estamos en imaginaros que ya está todo comprobado. Bueno, decir también que se puede, bueno, voy a cambiar el color para que pueda ver a través de la nube de puntos un poquito mejor. Voy a trabajar en una zona determinada, ¿vale? Es un poco grande para la demo, entonces, bueno. Decir que también tiene una zona de multi-edit, en caso que quieras hacer una limpieza rápida, que sepas que hay unas zonas que no me interesan, pues simplemente le dices multi-edit, haces una ventana y te lo machaca. ¿Vale? Vamos a hacer una clipping box para centrarnos en una parte
¿vale? Me voy a centrar en esa parte. Y vamos a ir editando y rellenando los huecos de esta parte. Lo primero que vamos a hacer es visualizar a ver si hay alguna parte, alguna pequeña tubería que no haya sido reconocida. ¿Vale? Ahí veo una. Si desactivo la nube de puntos, veo que no está. Simplemente para extraer una nube de puntos, voy a la opción de Piping, ¿vale? Extract, y dibujo una polilínea alrededor de esta tubería. Doble clic para confirmar y automáticamente te la dibuja. Botón Q o Smart Sheet, ¿vale? Para verificar el error. Veo que está en 1 milímetro, con lo cual me sirve. Vamos a... ¿vale? Veo que tengo una parte de abajo extraída, la puedo editar. Si selecciono la tubería veo que salen una serie de circulitos. Los del medio lo que me permiten es escalar, ¿vale? La tubería, y los de los extremos alargarla. ¿Vale? Lo estoy preparando para que luego el algoritmo sea capaz de rellenarlo automáticamente. Básicamente lo que se hace en este paso es editar extraer alguna tubería que no haya sido extraída y editar alguna conexión que esté un poco confusa, para que luego el algoritmo de Easy Connect, que ahora veremos, pueda rellenar los huecos sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Bueno, volvemos a hacer la extracción y ahora lo que vamos a hacer es unir una tubería con otra. ¿Vale? Tenemos dos modos, Insert Mode o Append Mode. ¿Vale? En el Insert Mode lo que hace es me inserta un codo entre dos tuberías, bueno, un codo, un reductor, un tipo T. ¿Ves ahí que me sale el centro de la tubería? Simplemente tendría que unir ese centro con el siguiente centro y ya me inserta el codo. ¿Vale? Vamos a repetirlo en esa otra zona. Le damos a Straight Elbow, que es codo, ¿vale? De centro a centro. También se podría editar el codo, no solo la tubería. Si supiéramos el radio, se lo ponemos directamente. Y si no, pues con la barrita ajustamos el codo hasta que se penetre en la nube de puntos lo mejor posible. ¿Vale? Los codos te los asignaría automáticamente, pero bueno, era porque lo vierais. Vamos a hacer un conector tipo T. Veis ahí la tubería roja. Escojo el centro y le digo que vaya a conectar a la que tiene más abajo. ¿Vale? Vamos a repetir el proceso. Extraemos un cachito de tubería, hacemos un tipo T. Serían un poco las herramientas que da el programa para ir finalizando las conexiones. ¿Vale? La editamos para subir un poco. Ahí vemos que luego se podrá insertar una válvula. ¿Vale? Y finalmente unimos con un tipo reductor de ahí a ahí. ¿Vale? Bueno, una vez mostrado esto, vamos a ir buscando, antes de rellenar los huecos, pues estas posibles tuberías que te las ha alargado demasiado, las vamos a presentar un poquito mejor para que luego el programa pueda asignar los codos correctamente. Vale, a mí me gusta hacer clipping box por ir por zonas. Mira, por ejemplo, esta tubería se ve que está completamente arqueada. Entonces te ha generado dos cilindros. ¿Vale? Simplemente, bueno, lo edito, ¿vale? Y ya luego el programa me lo unirá. ¿Vale? Busco alguno más. Aquí veo uno. Simplemente edito, elimino. Perfecto. Pues ya estaríamos en posición de... Bueno, voy a quitar la clipping box.
y ya podríamos hacer el Easy Connect, ¿vale? Que es la herramienta que decíamos que te rellenaba esos huecos. Le voy a decir que solo como lo estuve preparando, ¿vale? Que solo me haga las evidentes y que además me inserte codos. ¿Vale? Vemos cómo ya las ha generado. Vuelvo a la zona que estaba revisando. Le voy a hacer la clipping box, porque si no. Veo que ya me ha insertado todos esos codos. Lo podría ir revisando ahora sobre la nube de puntos. ¿Vale? Normalmente tienen un aislante que bueno, lo suyo es saber el radio, pero si no, como dije antes, se puede editar, ¿vale? Y ajustar a la nube de puntos. Se podría, si veis algún otro error, se podría volver a retocar, volver a dar a Easy Connect, ¿vale? Las veces que sean necesarias. Bueno, una vez que ya estamos contentos con la edición final, ¿vale? Vendría la parte de Clean Pipes. Es decir, bueno, te sale un mensajito diciendo que es recomendable que te guardes el fichero con otro nombre, ¿vale? Es para ir dejando un histórico porque no se puede dar vuelta atrás. Entonces, bueno, por tener asegurado y poder volver a ese punto en cualquier momento, se hace un guardar como. Y ahora lo que os comentaba, te va a unir esos trozos de tuberías, ¿vale? Colineales, es decir, que detecte dentro de una misma línea. Metemos una tolerancia de unos 5 milímetros y te va a crear, ¿vale? Los tiempos no los estoy modificando, o sea, es lo que se ve, y ya vemos que te ha convertido todos los trozos de tubería en una única tubería. ¿Vale? La última parte del proceso en plantas industriales sería estandarizar esas tuberías. Es decir, el programa tiene por defecto introducidos unos estándares, ¿vale? En base a unas presiones y unos diámetros, pues se van a poder insertar válvulas híbridas acorde a esos diámetros, ¿no? En caso de que el usuario tenga unas medidas definidas y trabaje con las suyas propias, se podrían introducir en el programa y utilizar las de cada uno. También decir que tienen unas capas, ¿vale? Que puedas definir e ir asignando capas a las tuberías. Se podrían luego, bueno, una vez que se estandarizan, insertar esas válvulas, esas bridas, añadir inteligencia al modelo y finalmente exportar. Entonces, aquí ya estaríamos en la parte de, ya tendríamos las tuberías limpiadas, ¿no? Y entonces ahora tendríamos que ir a aplicar estándares. Ese botón no se recomienda porque al final te lo está estandarizando de golpe a todas las tuberías, ¿vale? Entonces, bueno, se recomienda que vayas o bien en el Smart Sheet, ¿vale? Bueno, primero se guarda para tener un histórico y no machacar nada. ¿Vale? Los estándares de los que os hablaba, tiene para cada presión, ¿vale? Tiene unos valores definidos. Se puede crear el propio de cada uno, new estándar, y cumplimentar todos esos valores. Tienes una guía de Texas, pero bueno, con un dibujo gráfico de cada medición que tienes que hacer y insertarla en cada cuadro, ¿vale? En caso de que se necesite customizar tu propio estándar. ¿Vale? En cuanto a las capas, lo mismo, se pueden ir creando capas. Pues, por ejemplo, bueno, voy a ponerle plásticas y metálicas.
¿vale? Y nada, para ir customizándolas en el Smartsheet ahora es otro, ¿vale? En el que ya aquí tengo más información, tengo el radio actual, el diámetro, veo que todavía no tengo un estándar aplicado, ni una presión, ni capa, ¿vale? Entonces, bueno, se puede o bien seleccionar en la vista 3D las tuberías que quiera estandarizar, ¿vale? Básicamente va a ser para aplicarles un diámetro estandarizado, o bien, bueno, seleccionar dentro del Smartsheet con el multi-edit unas que tengan con las que yo quiera trabajar, el grupo con el que quiera trabajar y estandarizarlas. ¿Vale? Por ejemplo, me selecciono este grupo, le doy a multi-edit y le digo estándar tipo ASME. ¿Vale? Le doy OK y automáticamente todo ese grupo le puedo también definir una capa. ¿Vale? Vuelvo al multi-edit. No se me ha cambiado. A ver. Capa metálica. OK. Vale, y este sería un poco el proceso a seguir con más orden que no aplicarlo a todo de golpe. ¿Vale? Vemos que ya ha cambiado al diámetro estándar. Vale. Una vez que ya están estandarizadas, lo que puedo hacer es añadir válvulas híbridas acorde a ese estándar, ¿no? Para ello, la tubería ha de estar estandarizada. Entonces, si selecciono una, veo que no está, simplemente la selecciono al tuntún, entonces la estandarizo y una vez que ya está estándar, ya puedo ir a la parte de insertar válvulas o híbridas. ¿Vale? Bueno, tienen unas capas protectoras, no sé muy bien exactamente cuál es, pero bueno, tienes una serie tienes varios para escoger, tanto válvulas como bridas, ¿vale? Las puedes editar, lo puedes rotar. Y nada, sería seguir el procedimiento, ir seleccionando cada una. Mira, esto no lo habíamos visto, solo vimos la parte de Insert Mode, ¿vale? Append Mode quiere decir insertar algo en el extremo, no entre dos tuberías, sino en el extremo de una de ellas, ¿vale? Lo voy a insertar, me dice que no está estandarizado, voy al Smartsheet. En el momento que la selecciono, el Smartsheet ya me la selecciona también, la estandarizo y simplemente le inserto el elemento correspondiente. ¿Vale? Y así, pues, hasta terminar tu trabajo. ¿Vale? Hice varios vídeos porque son bastantes módulos. ¿Vale? Y bueno, esa sería la... Todo esto es exportable a Revit y a cualquier otro programa. Como vemos, tienes 10 opciones de exportación directamente a Revit en este botón y si no, dentro de la pestaña Pipes tienes todos estos, ¿vale? Para MicroStation se suele usar el Step, tienes el Leica Coe, también tienes el plugin de PDMS, el 3D Plant, ¿vale? Y luego añadir inteligencia al modelo, a lo que se refiere es Smart Points, como veis aquí en la nube de puntos, te exporta una nube de puntos en PTS o en formato recap de solo lo que ha sido usado para modelar. Es decir, filtrando todo el resto que no haya sido usado. Simplemente tuberías, válvulas, lo que esté dentro del modelo. ¿Vale? Y luego la parte de Reminder
Cloud lo que te hace es te exporta todo lo contrario. Es una manera de filtrar muy, muy interesante. Bueno, en el último ejemplo veremos un poco la parte de Revit, un inciso. Y ahora comenzamos con la parte de estructura. Como decía, no es una extracción completamente automática, es más bien semiautomática en la que vas extrayendo y haciendo el control de calidad a la vez. Es una tecnología de reconocimiento de objetos, ¿vale? Y lo mismo, tiene herramientas de edición, extensión, espejo, copiar, pegar, elementos matriz, herramientas que ahora veremos que nos agilizan muchísimo el modelado, ¿vale? También va dentro de unos estándares que ahora veremos y que por defecto tiene los suyos, pero siempre se podría asignar el tuyo propio. Comenzamos importando datos estructurados, como antes os había comentado. Estos datos son curiosos porque vienen de la GTL, ¿vale? Vienen además con la precisión, con el método de 20 milímetros a 10 metros, con lo cual simplemente con un minuto de escaneo, porque no tiene ni imagen. Son los mismos datos que habíamos visto el seminario pasado para analizar en Verity, ¿vale? Y ahora vamos a modelarlo. Lo mismo, el mismo cuadro, no queremos la parte de building, tampoco queremos la parte de piping, ¿vale? De momento solo queremos que nos cree la nube de puntos porque la parte de estructura no es algo automático. Tendríamos que crear ahora lo veremos, una vez que se importe la nube de puntos ya en el formato propio, ¿vale? Vemos que lo que os comentaba no es una nube de puntos especialmente densa, ¿vale? Se usó con el método más bajo de la GTL y pues bueno, tenemos que crear no sé cómo llamarlo, una capa o aquí lo llama black model, ¿vale? Un modelo tipo estructura, ¿vale? Con lo cual se me genera ya una capita que la selecciono y ya tendría todas las herramientas disponibles para la extracción de estructura. Veo que los estándares que os comentaba y para cada estándar tiene un tipo de estructura determinada. En este caso, todos los elementos son estructura tipo I, con lo cual no os puedo mostrar otros, pero básicamente la metodología es la misma. Se selecciona el botón Export, Extract, se hace la polilínea y se abre el Smart Sheet, ¿no? Se puede mover, se puede también rotar, se puede hacer un refit. Bueno, y en el Smart Sheet ahí ya me está añadiendo, ¿vale? Una longitud, el estándar, ¿vale? Me está el tipo, que bueno, ya lo había definido yo, que era un tipo IBIM, ¿vale? Para que sea lo que se ajuste a la nube de puntos, el tamaño, y yo puedo ir aprobándolo según lo voy extrayendo, ¿vale? Vemos que se ajusta muy bien a la nube de puntos. Y básicamente es ir jugando con extracción, edición. Mira, ahora voy a hacer un tipo patrón. Una vez que tengo dos, ¿vale? Selecciono uno, le digo, tómame este como patrón. Le selecciono el primero, el segundo para definir la distancia y doble clic en el tercero para que me busque en ese intervalo de distancia y en esa dirección más estructuras, ¿vale? Lo que pasa es que aquí tendré que también ir haciendo un control de calidad porque el patrón va a ser el del primero. Si las estructuras no tienen la misma dimensión, aquí pues no va a estar perfectamente encajado, ¿vale? Entonces, bueno, iría una a una, le puedo hacer un resize, ¿vale? Porque veo que me la ha copiado en donde es, pero no es el mismo tamaño. Simplemente la puedo voltear un poquito hasta encajar. Lo que me muestra es una vista sección, ¿vale? Es más fácil que... ¿vale? Una vez que ya esté contenta con la posición, le digo aprobar y me pasaría al siguiente. Vale.
Vale. Vale, le damos a probar. Vamos a ver más herramientas. Bueno, comprobaría en la nube de puntos que se adapta bien. ¿Vale? Tiene opciones de extender. Cuando selecciono me salen una serie de... Bueno, y puedo extenderla. Lo que voy a hacer es extender a la superficie que esté más contigua. Tengo diferentes, mira, ahí veo los diferentes tamaños que tengo. Si no sé el tamaño de cada tubería, le digo AutoFit. Y el programa me calcula automáticamente el tamaño. Puedo extender por la parte superior, por la parte del medio, por la parte, bueno, tengo diferentes, ¿vale? Lo mismo, puedo mover. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer es editar esa tubería. Cuando la selecciono me aparecen varias flechas y bueno, las flechas de los laterales me giran de manera angular, bueno, ahí estoy extendiendo, y las flechas que suben hacia arriba y hacia abajo puedo modificar la longitud de esta. ¿Vale? Ahora la selecciono y vamos a ver otra extracción en vertical, en este caso. ¿Vale? Veo que se repite en altura la misma estructura. Entonces selecciono el patrón, que es el primero, el segundo, le digo patrón, extrae, ¿vale? Le selecciono el primero, el segundo para ver la distancia, ¿vale? Y el tercero para que siga buscando en esa dirección. Y el patrón que yo le he indicado inicialmente me lo va a buscar en altura, ¿vale? Automáticamente ya me ha generado más estructuras, que es simplemente el mismo proceso. Comprobar rápidamente, ¿vale? Ajustar en caso de que no esté, probar y bueno, así hasta... Una vez que se le coge el truquillo, la verdad que con las herramientas de copiar, con patrón, se va finalizando el modelo bastante rápido. ¿Vale? Bueno, aquí se podría extender. ¿Vale? Bueno, se ve que se ajusta la nube de puntos. Y vemos que en altura todavía tiene menos puntos y aún así es capaz de extraer, ¿no? ¿Vale? Voy a hacer otro patrón rápido de primero lo determino patrón, le defino la distancia y el tercer la dirección. Me busca, me encuentra otros dos. Claro, si no están a la misma distancia, pues puede que no lo encuentre, ¿vale? Pero bueno, no lleva mucho tiempo hacer esta búsqueda y luego sí que si te lo encuentra, pues ganas tiempo, ¿vale? Lo que voy a hacer ahora es un control C, control V. Automáticamente me copio todas esas tuberías, todas esas estructuras y las paso a la otra parte que deberían de ser más o menos simétricas, ¿vale? En 3D, bueno, como las tengo todas seleccionadas, se mueven todas a la vez, las intento ajustar un poquito. Y lo mismo, abrimos ¿vale? Bueno, aquí sí que las tendría que encajar un poquito mejor porque lo hice un poco a ojo, ¿vale? Y así iríamos una a una. Tiene un botón de refit también,
para que tengas tú que una vez que lo hagas aproximadamente, el programa te haga el último encaje de manera automática. ¿Vale? Y bueno, poco a poco ya se va. ¿Vale? Vamos a intentar buscar más similitudes. ¿Vale? Voy a intentar que me saque esos mismos en altura. ¿Vale? Esos les he seleccionado como patrón. Les selecciono como patrón. Selecciono la primera, ¿vale? Selecciono la segunda, que es la distancia, y ahora la que está a su lado para buscar la dirección. Lo mismo, siempre es el mismo proceso y lo mismo. Ya me ha sacado otras tantas para comprobar y ajustar. ¿Vale? Y finalmente, el último ejemplo. Esta ya está en la parte más alta, con lo cual todavía tiene menos puntos. ¿Vale? He visto otras zonas simétricas. Bueno, estoy extendiendo. Vale, hago una clipping box. Esta parte simétrica en esa zona de ahí del medio. Se repite en la parte superior. ¿Vale? Esta forma de Y. Entonces simplemente la selecciono entera, le digo patrón. Selecciono el primer elemento, su homólogo en la distancia adecuada y el siguiente en la dirección que tiene que buscar ese patrón. ¿Vale? Bueno, ahí quizá no me los han encontrado todos porque ya estamos en altura y a una densidad muy baja, pero bueno, aún así los resultados son más que satisfactorios. ¿Vale? Y bueno, más o menos el trabajo en estructura esto es un poquito más semiautomático, ¿no? Pero vas extrayendo y comprobando a la vez y con estas herramientas de edición pues se va modelando de manera muy entretenida y muy fácil. ¿Vale? Finalmente sería la parte de exportación, que sería exactamente igual que en la parte de tuberías, completamente compatible con Revit, formato STEP para MicroStation. Luego te exporta también los puntos inteligentes, ¿no? Que son los Smart Points, son los elementos, los puntos que han sido usados para modelar, y el Remind Cloud, que son todos los contrarios. En cuanto a la parte de Edgewise Building and Ducting, lo metí aquí un poco todo para que no se alargue mucho, ¿vale? Tiene módulo de extracción de muros de manera automática, tiene herramientas de edición también, luego se puede sacar conductos, que básicamente es igual que la estructura, ¿vale? En base a una polilínea y lo detecta. Y luego también podríamos extraer el suelo. ¿Vale? En este caso, la nube de puntos ya la tengo para que veáis también
otra opción, ya lo tengo en este punto, es decir, ya la tengo convertida a C3DB, ¿vale? Con lo cual ya puedo sacar por este paso solo me deja sacar muros, ¿vale? Simplemente le doy un nombre porque ya la tengo terminada, le doy un nombre y automáticamente me va a extraer todos los muros de la nube de puntos. Esos muros van a ir en base a unos niveles, como se ven aquí, ¿vale? Entonces luego tú vas a poder ir editando esas paredes en caso que haya alguna errónea, eliminando o creando más niveles en caso que los necesites. ¿Vale? Ahí tengo los niveles. ¿Vale? Y por otro lado tengo las paredes, que al final son... Si no encuentra un grosor entre la parte de dentro y la parte de fuera, asigna un grosor definido por el programa automáticamente, ¿vale? Le puedo decir flip normal, que quiere decir cambiar la orientación de la pared. Editar niveles, también decir esa pared de qué nivel a qué nivel va. Y luego, bueno, pues con las flechas simplemente editar esos comienzos y finales de la pared. Para extraer la pared, lo mismo, simplemente tengo ahí la opción de Extract Wall, le hago una polilínea alrededor y automáticamente me detecta la pared. ¿Vale? Le cambio los niveles, lo modifico automáticamente luego en Revit estas paredes ya se conectan una con otra. ¿Vale? Bueno, haré así hasta que en las zonas en las que no me haya detectado pared y yo lo quiera modelar, ¿vale? Lo puedo hacer de manera manual. Ahí se vería. Se podría también ¿vale? Aquí veo, por ejemplo, en esta zona que ahí me ha colocado una pared que no existe, ¿vale? Con lo cual simplemente se selecciona, se elimina. ¿Vale? Sería un poco las opciones que da el programa. ¿Vale? Modificar, extraer, editar. Y exportar. ¿Vale? Aquí me ha creado una pared. Simplemente le quiero decir que esa pared llega más alta, ¿verdad? Entonces simplemente le digo editar niveles y le defino del nivel del suelo, bueno, extiendo los extremos. Edit level, defino de pasillo y ya sea, ¿vale? Lo mismo con esa. Así sería un poco la metodología a seguir. Vale, ahora voy a mostrar, espérate, que estoy mostrando el mismo. Vale, aquí ya tendría las paredes. Voy a abrir el del suelo para que veáis que simplemente busca los puntos de la nube de puntos, ¿vale? Te genera una serie de puntos con los que luego va a crear el modelo. ¿Vale? Y finalmente vamos a ver cómo se extrae un conducto. DAC Model, se crea uno nuevo porque no es algo automático, ¿vale? Es igual que el de la estructura. ¿Vale? Al final esto lo que hace es te reconoce cuadrados, ¿no? Dentro de la nube de puntos
dentro puedes definir si es imperial o si sabes el tamaño lo defines y si no le dices autofit, ¿vale? Si es imperial o métrico, perdona, y simplemente lo mismo, definimos una, bueno, justo saqué un cacho que no tiene casi 9 de puntos, pero bueno, la edito con las flechas, ¿vale? Un conducto tiene muchas más flechas, tiene, si le seleccionas aquí Side Draggers, te abre hasta 6 flechas para poder modificar todavía más. Y luego te permite crear codos y transiciones. ¿Vale? Importante alinear una superficie con otra y luego simplemente la seleccionas. Seleccionas ambas y le dices, pues, en este caso que me haga un codo. ¿Vale? Veo que ahí nos ajusta perfectamente, con lo cual con ayuda de las de las flechas que te da para editar, lo encajamos lo mejor posible y lo mismo con el otro del otro lado. Le selecciono y con las flechas al final y bueno, básicamente vemos que quedan ranuras, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es empezar por un extremo, ¿vale? E ir seleccionando cada una y decir reconnect, ¿vale? Para que intente hacer un snapping, reconnect y ya te va intentando siempre en función de la nube de puntos, ver que no se salga y básicamente sería la manera de ir creando los conductos. ¿Vale? Miramos así hasta que finalmente ya le tendríamos. ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer, no sé por qué no me está. Vale, finalmente vamos a exportar en el tema de edificación, pues un diagrama que sería un poco las fases, ¿no? El escaneo, el registro, que es lo que os venía contando, el modelado en Edgewise y la exportación a Revit, que es, por así decir, con el programa que más integración tiene, porque no solo importa los datos, sino importa todas sus propiedades. Entonces, además tienes una pestañita dentro de Revit, ¿vale? Que te permite, incluso en la parte de edificación, te permite recalcular ese encaje de paredes, ¿vale? Más preciso a la nube de puntos. Vamos a ver aquí rápido cómo se exporta. Simplemente botón Export to Revit, le das un nombre. Vale, abrimos el proyecto. Y vemos que ahí ya tenemos una pestaña de Edgewise, abrimos el modelo que acabamos de exportar. Bueno, es un cuadro en el que te hace una transformación de datos para un mayor entendimiento entre ambos programas. ¿Vale? El grosor de los muros y demás. ¿Vale? Le decimos que sí y automáticamente ya me carga. ¿Vale? Me dice que 35 de 35 han sido importados, vemos una vista 3D, ¿vale? Con todos sus niveles y cada muro pues tiene su familia y demás. Lo que hago es ahora le añado la nube de puntos, ¿vale? Le he linkeado la nube de puntos porque tiene una opción, ¿vale? Veo que por defecto, ¿vale? Esos muros me vienen, bueno, ya me los une Revit y me vienen en un ángulo recto. Entonces lo que hago es, le calculo, le digo que me muestre los puntos por distancia, ¿vale? Y los verdes quiere decir que es lo que mejor se encaja a la pared, a la nube de puntos, ¿vale? Los azules están por un lado y los amarillos, que no se ven ahora, estarían por el otro.
¿vale? Por defecto, lo que os digo, por defecto el muro viene recto y en ángulo recto con la pared al lado, ¿vale? Es el original wall, ¿vale? Le podríamos dar un best fit plumb wall, ¿vale? Que quiere decir que encaja a la nube de puntos, ¿vale? Sigue siendo recta, pero ya no formaría, perdona, un ángulo recto con la pared contigua, ¿vale? O la última opción, que ya sería directamente encájate en la nube de puntos sin... Vemos que el ángulo ya ha cambiado. Entonces, bueno, y aquí ya dependiendo de las especificaciones de tu proyecto y de cómo lo tengas que entregar, ya defines qué tipo de encaje prefieres, ¿no? Y finalmente el as-built, ¿vale? Que ya no sería ni recta ni simplemente encajada a la nube de puntos. Bueno, en este caso es una repetición. Aquí sí que tenemos el grosor del muro, ¿vale? Por un lado están los amarillos, por otro lado los azules y los verdes serían los que más encajan a la nube de puntos, ¿vale? Hazme el mejor encaje. Lógicamente deja de ser ya un ángulo recto, o la otra opción que sería el as-built. Y finalmente, bueno, una foto, ya no quise hacer más vídeos porque si no esto se extiende mucho. Finalmente decir que tanto en la parte de estructura como tubería, ¿vale? Es totalmente integrado, los codos, ves cómo viene su propiedad, con sus dimensiones, con todo. Y bueno, pues creo que ahora ya llega la parte de preguntas. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, Olaya. Y espero que os haya gustado. Muy bien, muchísimas gracias por la explicación. La verdad que es un software lo suficientemente denso como para Sí. dedicarle horas, y es muy difícil pues hacer un resumen como tú has hecho. Da lugar evidentemente a muchas preguntas y muchas dudas por parte de la gente que existe también. Y bueno, deciros que, a ver, que es Olaya lo que ha intentado hacer es eso, es una breve explicación de lo que puede hacer este software. Un software que sí que requiere ya de más destreza, de más formación, a diferencia de otros que hemos visto. Y que bueno, la modelización es casi un trabajo más, ¿no? Dentro de lo que es el flujo de trabajo de la construcción. Son horas. Son muchas horas lo que lleva, la gente que está acostumbrada a modelizar nos lo puede confirmar. Y luego no se hace todo con un software, como bien os explicó Laia, ¿no? Sino que se van pasando por diferentes software. Al final a lo que nos ayuda Edgewise es a extraer de forma automática todo aquello que se puede hacer de forma automática. Claro, cuando llega un momento donde ya no se puede automatizar por las circunstancias, por el tipo de geometría que tengan los objetos o demás, pues hay que hacerlo manualmente como toda la vida se ha hecho, ¿no? Pero la utilización de estos software, las empresas que los están utilizando, como Edgewise, nos hablan de 50% de ahorro en horas de trabajo, ¿vale? En torno al 50% creo que era o un poco más, ¿no, Olaya? Creo que Sí, un poquito más, yo creo. igual hasta A ver, un 70. la parte de tubería, que es modelización automática, le tienes que echar horas en control de calidad, lógicamente, pero ya te está quitando muchísimo. Y la parte de estructura vas a la vez, un 70% te lo quita tranquilamente. Sí, que podéis llegar en función del tipo de proyecto y de la cantidad de elementos, pues pueden llegar a ahorrar más horas, ¿no? Lógicamente. A ver, muchas de las preguntas que nos hacen los asistentes van relacionadas con el tema del control de calidad de ese match que hace automáticamente el software, cómo controlar esa calidad, ¿no? De cada elemento, cómo se va anclando a la nube de puntos de forma automática. Esos reportes se dieron cuenta. Sí, bueno, es que solo te muestra realmente una vista en sección, no te muestra toda la estructura o toda la tubería, ¿no? Sí es cierto que no te hace cosas arqueadas, te hace todo cosas rectas, con lo cual Eso es.
intenta hacer un mejor encaje, pero quizás se te introduzca mejor en un extremo y es que depende un poquito también el estado actual de... Sí, está claro que, a ver, el software, de lo que hablamos antes, ¿no? Es un software de extracción automática que busca elementos lineales, bueno, y codos, ¿no? Y demás, pero si hay una tubería, también nos preguntaba otro de los asistentes, ¿no? Si hay una tubería que está compuesta por un montón de tramos irregulares, bueno, pues él de mano lo que va a hacer es va a reconocernos cada uno de esos tramos con una dirección Cada uno de esos diferente. tramos por independiente, exacto. Claro. Y nosotros vamos a decidir si queremos luego que todos esos tramos que son independientes y que están deformados, uno con respecto al otro, si vamos a querer que nos lo una o no, o queremos que lo deje así como lo ha reconocido y ya nosotros modelizaremos o eliminarlo, claro. Al final es el control de calidad, es en la fase en la que el usuario... a ver, yo lo mostré poniendo las que peor error tienen al principio, porque son en las que más vas a tener que actuar. En las que te dan una precisión muy buena, quiere decir que no ha encontrado absolutamente ninguna pega. Sí. Entonces, en las que... Dime. No, que no sé si se han fijado, pero hay una hoja Excel, una especie de hoja Excel que mostrabas cuando estabas haciendo la extracción, donde se ve el error medio que hay de la nube de puntos con respecto a lo que ha extraído el software, ¿no? Distancia. Exacto. Entonces él hace una media, digamos, y nos va dando un reporte, por tanto, de calidad de cómo ha hecho esa extracción. En algunos casos veíamos milímetros, en otros casos, como cuando enseñaste la tubería roja aquella, se veían como 11 centímetros, me parece que era, ¿no? Claro, lo mostré. Tú le puedes, en el Excel, le puedes decir que te muestre el error medio, ¿vale? Y lo puedes ordenar de mayor error a menor o de menor error a mayor. Y mostré un poco la diferencia, ver cómo se ve la tubería en formato inspección, ¿vale? Como una vista, un slice, y se ve lo bien que encajaba la nube de puntos en esa sección, en las tuberías que tenían muy poco error y cómo se veía esa sección en las tuberías que tenían mayor error. Entonces luego al verlo en 3D veías que el mayor error era pues porque la tubería estaba un poco arqueada o incluso porque a lo mejor reconoció algo que no era ni tubería, a un falso positivo que encajaba en esa posición, y ahí es cuando el usuario tiene que eliminar o Sí, que puede ocurrir, porque pensad que el software, al ser un software de extracción automática, primero, una de las ventajas que tiene es que no necesita nubes de puntos súper densas, ¿no? Ahí con tener nubes de puntos que tengan una cierta densidad es suficiente, no hace falta que tener ahí millones y millones de puntos que al final nos van a ralentizar los procesos y nos van a hacer tener que tratar datos mucho más pesados. Al final el software, en el momento en que reconoce una zona, igual un 30% simplemente de la tubería, ya te la dibuja entera. O sea, con ver un trocito de arco en forma de tubería, él ya nos va a dibujar ahí una tubería. Que luego eso realmente no era una tubería, bueno, pues lo eliminamos, ¿no? Pero él por defecto, lo que es reconocer las tuberías donde haya la más mínima posibilidad de que existan. ¿Vale? Exacto. Le pusimos como mínimo que en el momento que encuentre 80 puntos como mínimo en un cilindro, te lo detecte como tubería. Eso ya son settings que se pueden configurar y se pueden ajustar, claro, a lo mejor prefieres que te detecte menos, pero que las que te detecten son... Claro. Normalmente lo que se prefiere es que detecte todas las tuberías que puedan existir y ya nos ocupamos nosotros de eliminar tuberías, ¿no? Porque el error grave sería que haya tuberías que no hayamos reconocido, ¿no? Y cuando se modeliza manualmente, ese es el error que puede ocurrir más habitualmente, ¿no? Que si hay una tubería que no la hemos visto en la nube de puntos y se nos pasa a modelizarla y luego problema porque resulta que es una tubería con importancia. Entonces, bueno, eso es un poco la idea. Sí, más o menos las preguntas iban un poco en esa línea. Luego, si es posible también utilizar fotografía, por ejemplo, para hacer la extracción automática. Entiendo que se referirá a datos de fotogrametría o similar. No, básicamente se busca geometrías en la nube de puntos. Pero bueno, quiero decir, si se puede utilizar, por ejemplo, nubes de puntos procedentes de fotogrametría o de otro tipo de escáner. No, para tubería, a ver, esperar a ver si puedo
veis mi pantalla todavía, ¿verdad? No, ahora mismo estamos con la... A ver, ahora sí, ¿eh? Ahora sí. Bueno, esperar, que creo que si lo abro, acabo primero, porque no Vale. sé ya en qué vídeo estaba ni... Pero... eh, entiendo que no, por el tema de la estructura que tiene. Antiguamente este programa solo funcionaba con datos estructurados, ¿vale? Es decir, ficheros PTX, ficheros que no solo tienen X y Z, RGB e intensidad, ¿vale? Que es cualquier fichero de texto de nube de puntos, sino que además de estos datos contiene información del centro del escáner, es decir, cada punto desde donde ha sido tomado. ¿Vale? Y eso solo ocurre con datos estáticos. En caso de datos móviles o no estructurados, estaríamos en esta parte. ¿Vale? Que aquí sí podrías trabajar con una nube de drone, pero los datos ya no serían estructurados. Ya sería un simple fichero X y Z RGB. Vale, eso sería más para extracción de muros, entiendo, ¿no? Entonces, Claro, entonces ahí ya te limita a extracción de muros. la extracción de muros. Ni estructura Que tampoco realmente metálica. la chicha de este programa más, bueno, por decir que luego vas con Revit y demás, pero la chicha la tiene la parte de piping y estructura. Vale. Nos preguntaba también Ricardo, por ejemplo, cómo diferenciaba el software eso, pues que era una tubería, que era un muro o que era una estructura metálica. Bueno, pues que están utilizando Bueno, módulos independientes. porque tiene módulos diferentes. Claro, tú si utilizas aquí ay, espérate, te aparecían diferentes cuadros, ¿no? Y dentro de un cuadro tiene un algoritmo diferente. Si te das cuenta, nunca jamás te va a buscar por estructura ni por conductos, porque tú directamente no lo procesas, tú te creas una capilla, bueno, no la puedo añadir ahora porque necesito una nube de puntos, pero tú te creas una... O sea, aquí tengo, por ejemplo, una nube de puntos y yo para crear estructura automáticamente tengo que crear un modelo en blanco y a partir de aquí, ves que aquí no me aparece nada. Si yo le digo estructura, aquí ahora ya tengo mis herramientas de estructura. Si yo le digo procesar escaneos, la tubería solo con datos estructurados, ¿vale? Tengo que eliminar. ¿Vale? Para hacer tubería solo lo puedo hacer en este workflow, es decir, importar. Datos estructurados, bueno, para que la gente lo entienda bien, creo que lo explicaste antes, ¿no? Pero bueno, son datos procedentes siempre de un escáner fijo. ¿De acuerdo? Los Exacto, que escáneres, contiene información del centro. eso, es como cuando se toma por coordenadas polares, ¿vale? Un escáner al final está tomando coordenadas polares de ángulo horizontal, ángulo vertical y distancia, ¿no? Este tipo de coordenadas polares, que son los datos que llamamos estructurados, son los que hacen falta para que el software pueda reconocer automáticamente objetos. ¿Vale? Las Claro. coordenadas Desde el centro, cartesianas. desde el centro es capaz de saber la orientación y la dirección de cada punto desde el centro del escáner. Eso es. Pues esto ¿Vale? Sin solamente lo podemos embargo, conseguir. en no estructurados no. Tú tienes información de coordenadas de cada punto, sin más, pero no tienes ningún tipo de orientación ni de dirección respecto a nada. Eso es. Serían coordenadas cartesianas, X y Z, ¿vale? Pero no referidas a ningún centro, a ningún punto de vista. Exacto. Bueno, no sé ni qué nubes de puntos estoy metiendo, pero estoy metiendo unos datos estructurados, ¿vale? Y automáticamente sí. ya me aparece el cuadro con los diferentes algoritmos. El primero para crearme la nube de puntos en el formato propio del programa. El siguiente, si quiero extraer muros. El siguiente, si quiero extraer tubería, ¿vale? Tiene un algoritmo para cada... Y si quiero extraer suelo. Todo dentro del mismo... Lo que pasa es que yo os lo hice por separado porque para que vierais, para no mezclar, ¿no? Pero tú puedes extraer de golpe todo y tendrías aquí una capa para cada una, para edificación, otra para tubería, otra para el suelo, incluso las nuevas que creas de estructura y cada uno es un elemento independiente, con sus herramientas independientes. Muy bien.
Nos preguntaba José Miguel, a mí me suena que sí, pero bueno, igual tú lo sabes. Si se puede exportar la nube en formato LFD para abrir con Aveva, con un software que es Aveva. A mí me suena que hay un plugin o algo así del Adwise. ¿Cuál de las...? Pues claro, no sé si es tubería o no sé Es si que, es... claro, Step, Revit, que yo recuerde. Claro, Me suena que tengo aquí todo. La verdad que esta diapositiva la tenía de otras veces y no comprobé si han aumentado, han bien, creado alguna exportación nueva, pero creo que no. bien, claro. Es que a mí sí que me Pero sonaba lo de bueno, que Aveva, si lo necesita lo comprobamos. O sea, que me escriba un Eso correo es. y... Eso es. José Miguel, podemos mirarlo con calma. A mí sí me suena, ¿eh? Sí me suena de disponer de algún plugin de Aveva. Sí que me suena de verlo como uno de los formatos de exportación, pero no lo recuerdo ahora de memoria. Si, ¿dónde lo vi? En una presentación. Eh, bueno, el tema de que comentábamos antes, ¿no? De las tuberías, que pueden no ser perfectas y, por tanto, vamos nosotros a tener que determinar, es que nos lo comentaron en varias ocasiones, vamos a tener que nosotros determinar si lo damos por válido y que nos haga una tubería recta. Pensar que es un software, esto es un software de inventario, es un software para inventario, con lo cual tampoco necesitamos una precisión milimétrica en todos los encajes. Podemos hacerla, evidentemente, pero no la necesitamos. Lo que queremos es que los objetos estén ahí. Aunque estén un poco deformados y nosotros tengamos un Sí. tubo recto, la realidad esté deformado, pero realmente lo que queremos es que el tubo esté ahí. Vale. Bueno, lo mismo en estructura metálica, ¿no? Y si nos pregunta José Muñoz de Chile, si entiendo que la estructura la extrae en base a un corte transversal y luego Exacto, hace una extrusión. Yo creo que realmente lo que hace es que exacto. busca el mejor encaje con toda la nube de puntos, ¿no? Que tenga sobre la estructura. Sí, con todo lo que tú le das una polilínea, entonces te busca todo lo que contenga dentro de esa polilínea. Si tú tienes una estructura larga y solo le haces la polilínea en un cachito, solo te va a extraer la estructura en ese cachito, a lo mejor un Sí, sí, poquito más, pero sin embargo, si le haces la polilínea sobre lo más ajustada posible a la estructura y a lo largo de toda ella, te usa más puntos para encajar. Eso es, José. Lo ideal sería, si queremos extraer una viga completa, ¿no? Intentar cercar, con ese cercado que dice Olaya, intentar hacer el cercado a toda la viga que sale en la nube de puntos, toda esa viga, y el De software va a hecho, intentar encajar automáticamente ahí. yo creo que Aunque haya aquí deformaciones, la puse de tal manera que la extraje a todo. eso es. Bueno, creé el modelo y le hice la polilínea alrededor de... Vamos ahí. Extract, ¿no? Bueno, tienes Claro, diferentes, primero diferentes seleccionamos efectivamente exacto. ¿Qué tipo de la librería. estructura? Tipo I, tienes tipo C, tipo T, o sea, tienes varias y yo intenté cogerla a todo, ¿vale? Y luego verás que me las trae completa. Con lo cual ahí ya se está intentando encajar, ¿vale? Y esto fijaros que son datos de la GTL y si mal no recuerdo, porque recuerdo que lo comprobé, que no los recogí yo, pero me los pasaron, y comprobé la resolución y juraría que era, bueno, lo puedo hasta mirar, que eran 20 milímetros a 10 metros, no era ni la de 10, sino la de 20. Sí que es la más Y baja. has traído hasta casi en la altura, o sea, hasta en la altura superior. Sí, escaneos de 1 minuto y medio bueno, y espaciados, que tampoco estaban ahí súper denso esa zona, ¿no? Sino que se tomaron a bastante distancia del objeto. Con lo cual ahí podéis ver también lo que hablábamos antes, que no son necesarias esas nubes de puntos tan pesadas, ¿no? A ver, Para cuanto hacer más quieras más precisión, o sea, cuanto más quieras, pues más haces, pero que vamos, que no es... y si tenemos objetos más pequeños, pues claro, mejor, ¿no? Más densidad, pero bueno, en objetos como esas vigas, al final tampoco hace falta, por eso es importante también saber el trabajo, cuando uno va a escanear también, bueno, saber un poco el trabajo que vas a hacer y Claro, saber cuánta densidad de reducir puntos. tiempos donde se pueda. Tiempo y espacio, ¿no? Que al final todo eso pesa. Ujú. Cuando utilizamos que nos preguntaba Antonio, ¿no? Más o menos, cuando utilizábamos el modo de patrón,
de patrón. Sí. ¿Hay alguna tolerancia? ¿No? Quiero decir, en el momento que tú mandas a hacer un patrón, si ahí cuando te pones a copiar en paralelo no encuentra en la No, nube de si no, puntos si la no posibilidad, encuentra, claro, yo os enseñé lo bonito, pero si no encuentra no te hace nada. eso es. Él busca y no te, tú le das un patrón, ¿no? Y tienes, para un patrón necesitas dos mínimo. El primero, el que toma como elemento patrón, el segundo, el que le indica la distancia. Y el tercero es el que tú le das doble clic para indicarle que busque en esa dirección. Pero si justo ese patrón y en esa distancia no encuentra nada más, él busca y no encuentra, entonces no te devuelve el resultado. Solo te devuelve cuando busca, cuando encuentra. Exactamente. Con lo cual, si no, pues efectivamente, si ahí no hay un elemento que coincida con la nube de puntos a esa distancia, a esa misma distancia, no lo dibuja y tendríamos que modelizarlo manualmente A o, bueno, mano, exacto. semiautomáticamente, como hizo antes Olaya. Seleccionar mediante cercado y modelizar. Muy bien. Por ejemplo, con respecto al tema al módulo de tabiquería y demás, ¿no? De extracción de muros. Si es una pared que está inclinada, por ejemplo, Olaya, que no esté totalmente aplomada, si está un poquito inclinada, haría también la extracción. Sí, Lo que la estoy hace, haciendo. pero como vimos en la parte de Revit, te la va a encajar a la nube de puntos en una media de tal manera que va a ser recta y a escuadra. Sin embargo, en Revit tiene esas tres opciones de decir, oye, no, está muy bien que me la hayas querido hacer a escuadra, pero realmente yo la que necesito para este proyecto es inclinada y aplomada, o sea, y encajada con la nube de puntos. La real, la real. La real, Lo que no nos va a exacto. hacer, lo que no nos va a tener en Las cuenta, que build. era otra pregunta. Sí, esas las vi, exactamente, las vi. La que no nos va a tener en cuenta entiendo que es si está bombada la pared, por ejemplo, ¿no? No, no, porque al final son elementos rectos. ¿Vale? No Sí. sé si lo incorporarán. No, pero si está bombada, yo creo que como mucho te generará varios planos. Lo primero que hace el software cuando reconocemos paredes, lo primero que hace el software es reconocer planos sobre la nube de puntos, ¿no? O sea, puntos que están contenidos en un mismo plano, si encuentra suficientes puntos, genera un plano, ¿no? Y a partir de esos planos, luego nosotros definimos un suelo y techo, definimos un plano de suelo y otro plano de techo, y él automáticamente proyecta esos planos hacia arriba y hacia abajo para generarlos en la pared, ¿no? Con lo cual, si Exacto. tenemos, que esto sí que nos ha pasado alguna vez, ¿no? Si tenemos varios, si veis que esa pared está muy deformada y encuentra varios planos en ella, pues nos va a hacer diferentes tabiques. Pero siempre van a ser rectos, desde arriba hasta abajo van a ser rectos. Pueden estar inclinados, pero rectos. Claro. Este software es compatible con cualquier marca de escáner. Sí, 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 sí. Tú date cuenta que los datos no se importan ya registrados. Es decir, cualquier escáner ha tenido que ser previamente unido sus escaneos en el programa X y se exporta de ese programa de registro de escaneos, se importa a un formato estándar para hacer el modelo. Eso es la cosa. Y cualquier Aquí, software de escaneo tiene exportación estándar. O sea, no hay ninguno en el mercado que no. exactamente. Pensad que este software, la casa ClearEdge, que adquirió Topcon hace un par de años, como decía antes Olaya, era era un software totalmente libre en el sentido de que Independiente. era independiente y, de hecho, bueno, compatible con todas las marcas que hay en el mercado actualmente. Evidentemente, bueno, a futuro, lógicamente, se irá adaptando mejor a nuestros equipos y a nuestro hardware, ¿no? Porque ya es perteneciente a la casa Topcon, pero vamos, es compatible efectivamente con todos los software, con todos los hardware del mercado. Otra cosa que nos preguntaba Leandro, el tema de utilizar, para el registro de escaneos, el tema de evitar utilizar esferas y demás, pues nada, si quieres Sí, comentarte un bueno, poquito. nosotros no utilizamos esferas con nuestros equipos, no utilizamos esferas por el hecho de que tenemos la ventaja de trabajar con prismas cuando se necesite y cuando no, en el las zonas en las que sea óptimo para cloud to cloud, o sea, combinamos, ¿vale? Pero esferas no. Nuestros equipos, como decía Olaya, proporcionan escaneos ya georreferenciados. Si queremos unir nube a nube, si queremos hacer cloud to cloud, podemos hacerlo también aparte, ¿no? Para, en caso de que haya muchos escaneos juntos, dar mayor productividad. Potencia de PC que se recomiende,
Sí, había también alguna especificación por ahí, Olaya. ¿Para cuál? ¿Para colas? O sea, para Edgewise. Para Edgewise, sí. Pues... RAM, potencia, me suena de haberlo. Pues es que no me lo sé de memoria, me sé la de colas, pero a ver si tenemos suerte y nos lo pone normalmente los programas. Bueno, el programa tiene vídeos que sí. Básicamente yo aprendí con los vídeos que tienen aquí y además tienen una documentación para cada uno, ¿vale? Lo que pasa que, claro, viene como muy definido para cada uno y no... no sé si me pone... Yo tengo un i7 con 16 de RAM y a mí me funciona... Y te va bien, ¿no? A ver, yo funciono con el portátil y mi portátil tiene 32 de RAM, creo. Pero sí que viene por ahí en las... Con 16 debería funcionar. Pasa que las especificaciones no sé dónde vendrán, porque como viene... No sé si vendrán a lo mejor al principio de... bueno, me lo apunto, pero vamos, como mínimo 16, para trabajar bien y a gusto, 16 de RAM. 6 de RAM, sí. Sí. Y no hace falta un equipazo, 17, 16, yo tengo 32, pero con 16 yo creo que... Sí. El sistema No operativo hace de falta un equipazo, no 64 obstante, en las presentaciones, que en alguna presentación que tenemos, que podemos subirlas y eso al Dropbox para que la veáis, ¿vale? Veréis las especificaciones y eso las subimos después, las subo yo, y así ya la tenéis ahí, podéis consultarlo. Vale, en caso de, nos pregunta Alfredo, ¿has utilizado alguna vez la extracción de planos en lugares complejos? ¿Cómo se exportan a Revit? No sé muy bien. ¿Cómo en lugares complejos? ¿Quieres decir que no sean así muy verticales, muy...? Me imagino que sí, que irán por ahí la pregunta, irá por ahí. La verdad que yo tampoco la entiendo muy bien, Alfredo. Si nos lo puedes aclarar, más abajo la respondemos. ¿Recibes la nube de puntos? Sí, en cualquier formato, Marco. Sí, ya habíamos comentado. En cualquier formato se puede, bueno, cualquier formato que sea nube estructurada, ¿eh? Tiene que ser una nube estructurada, es decir, cuando exportéis desde el software de la marca que sea, ¿vale? Si no es el nuestro, pues tiene que ser una nube estructurada. Para el tema de tubería, ¿eh? Para planos... Para planos no. Para planos no, pero bueno, eso es. Para estructura metálica también. Yo creo que sí, ¿no? Para estructura metálica, pues igual no, porque realmente tú te lo creas desde un modelo... Ay, ahora dudo. A ver qué puse por aquí. Esperaré. Es que como lo han cambiado en esta versión, porque antes solo era en datos estructurados. Pero, déjame... Nos confirma un compañero, pues eso, reducciones de hasta el 70% en horas de trabajo, ¿vale? Que lo tenemos según la especificación. Sí, yo creo que para datos no estructurados, o sea, que para lo probaré, pero para si lo diré, para estructura da igual, porque no está dentro de este workflow, ¿sabes? Simplemente es una tecnología de reconocimiento de objetos. Él busca una nube de puntos, intenta encajar el modelo en esa nube de puntos, o sea que daría igual. La estructura metálica entiendo entonces que nos serviría igual nube de puntos procedente de cualquier... Sí. Lo probaré, pero me lo voy a apuntar. De volumetría o de un escáner móvil. ¿Cada cuántos metros se debe estacionar y cómo se enlaza un escaneo con otro dentro de una obra con paredes, muros, pilares, etcétera? Como una estación total, igual que hacéis con una estación total. En el caso de la GTL1000 y lo mismo con GLS2000 de Topcon, es exactamente igual. Hacemos un estacionamiento, orientamos a una base o hacemos una intersección inversa con varias bases y posicionamos nuestro escaneo. No hace falta más. Si luego, lo que decíamos, si luego queremos hacer cloud to cloud a partir de ese escaneo georreferenciado, lo podemos hacer también. ¿Vale? Exacto. Y si queréis hacer cloud to cloud, lo único que tenéis que
que hacer es quizá escaneos menos densos, o sea, más rápidos, pero varios, con mucho solape. Es lo principal para luego no tener problemas en oficina es tener solape. Lo ideal sería georreferenciar algún escaneo de vez en cuando y el resto meterlos cloud to cloud. Si lo que queréis es densificar una zona con muchos escaneos, porque hay mucha tubería, todo junto, ¿vale? Hay mucho objeto. Entonces, bueno, y algún escaneo de vez en cuando georreferenciado para que, digamos, la nube de puntos se ancle a esos escaneos a medida que vayamos haciendo más y tener muy buena precisión en el conjunto. Si hacemos al final cloud to cloud arrancando de uno y nos vamos, siempre vamos a ir acumulando deriva, ¿vale? Siempre vamos a ir acumulando deriva. Entonces, conviene siempre de vez en cuando meter alguno georreferenciado. Sí. Vale, cada cuántos metros también estacionar, pues bueno, más o menos depende, ¿no? Depende de la cantidad de objetos que queráis modelizar. Claro. 30 metros, depende del... Si quieres tener más detalle, pues y yo haría muchísimos más escaneos para cubrir todas las zonas muertas. A lo mejor, aunque no tenga tanta... Yo prefiero, desde mi punto de vista, tener más recubrimiento de datos con todos los ángulos que más densidad. Exactamente. Porque de poco me sirve tener un escaneo muy denso y luego tengo huecos vacíos por todos los lados. Entonces, yo prefiero gastar el tiempo en hacer más escaneos, aunque sean menos densos, para no tener puntos muertos, ¿no? Poder... Tener más escaneos con menos densidad, a tener más escaneos cortos con menos densidad, porque siempre vas a, pues lo dices tú, a detectar objetos. Si hay esquinas, columnas, yo sé que automáticamente el Cloud to Cloud me va a funcionar bien, con lo cual, y si ya tengo, si no quiero gastar tiempo en campo y si uso la GTL, pues es que es una estación total. En orientar tardo un segundo, que es lo que la ventaja que trae el equipo. Porque con el escáner al final tienes que escanear el prisma, ¿no? No es una... Sí. Entonces, bueno, ahí está un pelín la diferencia, entonces el combinar. Por ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, antiguamente yo creo que Wise venía por módulos, pero me suena que ahora está todo incluido ya, ¿no? Plant, Structure. Creo que no, creo que se sigue todavía pudiendo hacer algo con los módulos. No sé, háblalo, es que sé que hace poco pasó algo, una pregunta así, no sé en qué quedó la cosa. Háblalo con Juanma y que te diga. Sí. Vale, de acuerdo. Eso tenemos que confirmártelo, Pablo, porque yo pensaba que sí que en los últimos ya estaba todo incluido y que no se vendía por separado, ¿eh? Me suena que yo por lo menos en la tarifa me suena de verlo todo junto. Lo confirmaremos. Software totalmente abierto para todas las marcas, sí, correcto. Sí, sí. La densidad no es importante, mejor recubrimiento con la justa densidad, correcto, ese es el tema. ¿Cuánto tiempo tarda en realizar la extracción automática de las tuberías? Claro que es muy rápido, Pablo. Depende un poquito de la densidad, pero ponte que, no sé, 3-4 minutos por escaneo. A ver, yo los que he importado son densos, ¿eh? O sea, yo hice escaneos bastante en ese proyecto en cuestión, porque había cosas muy ocultas que bueno, que quería, pero que si haces escaneos... Más o menos una estimación. 2-3 minutos por escaneo. Perfecto. Vale. Muy bien. Muchas gracias, David. Felicitándote. ¿Cómo se incorporan las características técnicas? Un momentito. ¿Cómo se incorporan las características técnicas del material, estructura, resistencia, módulo elástica? Es decir, todo esto está... Eso ya sería la parte de Revit. Vale, está en Revit, ¿no? La parte ya del software de BIM. De acuerdo. Pasa que sí que se importa desde Wise, sí que se importan las características que tiene la librería de Wise, ¿no? A Revit, quiero decir. Sí. Vale, Sí, tú al final ves tu modelo con tus familias, o sea, categorizado. Lo que pasa es que no lo empiezas desde cero, por así decir. de acuerdo. Tenemos una consulta de Luis, una empresa consultora de Londres, lleva especializándose en el uso de Wise desde principios de 2020. Dice que ha tenido muchos problemas a la hora de intentar fijar un template, una plantilla, ¿no?, de diámetros específicos adecuado al estándar que usa mi empresa.
Me gustaría que Sí, informaseis con tubería o con estructura. diámetros específicos, entiendo que sí que se refiere a tubería. Diámetro con tubería. Pues porque la parte de estructura simplemente te las portas, te lo modificas y te lo guardas en un directorio determinado, pero de la parte de tubería entiendo que te lo creas directamente en el programa y le metes los valores. Vale, vale, Luis. Tenemos que consultarlo, Luis. Dile Si te dile o sea, que pues, me escriba si quiere, yo le consulto escribir un correo a Laia, eso directamente, es, sí, le porque pongo él dice Carles. que le gustaría que le informásemos de cómo personalizar los diámetros de esa tubería, ¿vale? O puede evitar que cree diámetros con números, un momento, A lo mejor por el tema de los con números no decimales o algo, redondos. porque a ver, tú Ah, cuando haces el estándar, tú le tienes que meter esos valores, los valores que tú sí. quieras. A ver, no sé si os fijasteis que primero el software hace una extracción automática de tubería y luego hace una normalización. Es decir, Claro, pasa aquí todas esas tienes el tuberías que pipe ha extraído. diámetro, tú Claro, esto, tú aquí lo tendrías que editar tú. eso es. Sí, pero bueno, luego hace una normalización de ¿Ves? esas tuberías que ha reconocido y cambia el diámetro sensiblemente. Ah, que se lo cambia, o sea, que no le mantiene este como estándar, el que tú le metes aquí. Pues para esto Eh, sería. ujú. Diámetros con números. No, le dice que le crea diámetros con números no redondos. Yo Vale, pienso que es ahí porque está otra no. cosa, tema de decimales. Pues dile que si, a ver, que a lo mejor yo no puedo toquetear, no desarrollo el software, pero que si necesita que yo Mm, le consulte algo, que le intente echar un cable, que Vale. Con respecto al tema que nos pregunta Henry, para hacerlo al revés, es decir, para hacer un chequeo, vimos el software la semana pasada, que es Verity. Es decir, una vez que tenemos el modelo BIM hecho y queremos hacer la verificación de si se está construyendo correctamente, ahí es cuando utilizamos Verity, el otro software, el otro plugin de Autodesk, que trabaja sobre Navisworks. ¿Han realizado pruebas de ajuste automático contra puntos de chequeo? Sí, sí. A ver, las precisiones, comentábamos la semana pasada, Leandro, que rondan los 2 milímetros, ¿vale? En la nube de puntos escaneada con respecto a comprobaciones que hemos hecho con estación total. Con la misma estación total que escaneada. Hemos hecho la comprobación de los puntos escaneados. Y nos da, pues eso, precisiones de en torno a 2 milímetros en distancia. ¿Vale? A distancias de 20, 30 metros. Estamos hablando. Un poquito más lejos, pues me imagino que llegaremos a los 3 o 4. Vale. Especificaciones del hardware. Vale, ya habíamos estado comentando un poquito. sí, lo tengo apuntado aquí para. No, no hace falta hacer diferentes escaneos para cada módulo, ¿vale? Es decir, nosotros utilizamos la misma nube de puntos, la misma nube de puntos la vamos a utilizar para todos los módulos. Y cada módulo va a analizar, va a extraer de esa nube de puntos algo diferente. Porque tiene unos algoritmos Sí. de Mira, reconocimiento tengo aquí un diferentes ejemplo de cada módulo. Pero la nube que de me puntos pasó. es la misma. Sí, tengo un ejemplo que me pasó un compañero de UK y aquí está extraído todo. Lo que pasa es que yo quería ir separándolo por eh, Vale. y aquí está escaneado todo. Paquete con respecto al tema de los paquetes de software, luego lo tenemos que mirar, ¿vale? Ya os lo decimos después porque yo ahora mismo de memoria no recuerdo los paquetes que existen actualmente. Si es solamente una licencia para todos, si se vende por independiente, tenemos que mirarlo. Vale. Imágenes del escáner no las utilizamos aquí. Olaya. El software No, EdgeWise no utiliza imágenes de escáner, ¿vale? Ni panorámica ni nada. Simplemente el color de la nube de puntos. Solamente el color de la nube de puntos. Se pueden hacer vistas mira, desde. Sí que se puede hacer una vista desde el escáner. ¿Vale? No sé si tienes alguna vista por ahí tú preconfigurada sí, vaya, justo para que abrí un vean. proyecto, abrí un proyecto en el que
pero aquí también lo tiene. Para que vieran que dentro de un mismo proyecto, de una misma nube de puntos, ¿vale? Puedes extraer diferentes elementos. Tú tienes una capa para cada uno, ¿vale? Y en cada uno en el que pinches tienes sus herramientas. Piping, herramientas de piping. Conductos, herramientas de conductos, ¿vale? Por eso te digo que tú puedes extraer todo lo que necesites. Estos datos aquí ya estaría dentro de... Eso es. Ahí estarías dentro de un escaneo. Mira, ¿ves aquí el escaneo? ¿Ves aquí el agujerito? Sí, 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 sí. Eso ¿Vale? es. Y aquí podría pasar de uno a otro. Eso es. El software lo que hace es que, bueno, igual que otros software que tenemos, ajustan la visibilidad de la nube de puntos al procesador, ¿no? Para que sea rápido el refresco de pantalla. Sí, también tienes la opción de, lo comenté al principio, dentro de Pipes, creo que era. Entiendo, Aquí, Olaya, que manual con un refresh. escáner. Sí. Vale, Que en vale. lugar de que vaya automáticamente, puedes decirle manual refresh y eso te hace que puedas ir más rápido, ¿vale? Pero tú luego tienes que... ¿dónde era? Es que luego tienes tantas opciones. Había una opción, si es que la enseñé antes y ahora no la veo. Bueno, da igual. Que le tienes que poner manual refresh. O sea, si le activas esa opción, cada vez que te mueves, tienes que decirle que te actualice, que te refresque, ¿no? Te refresca la imagen, vale. Para que vaya más rápido, ¿no? Para cuando te mueves y tal. Vale. Aquí, es que es dentro de cuando seleccionas cuando estás en la nube de puntos, entonces te aparecen las opciones de puntos. Te dice refresh points y esto te permite ir más rápido, pero tienes que andar, cada vez que te centres en un sitio, tienes que decirle refresh points. Porque si te mueves a otro lado, ves, no se refresca. Entonces, bueno, tienes esas dos opciones. O que se refresca automáticamente, que lógicamente va gastando más, o lo refrescas tú de manera manual. Vale, la posibilidad de utilizar escáneres tipo SLAM, ¿con qué módulos? Sí. Pero solo solo sería entiendo que para muros, que es lo que me muestra el cuadro del workflow de datos no estructurados, y entiendo que para conductos y para estructura que también. De Vale. todas formas, es el siguiente paso que a mí me queda hacerlo, probarlo, porque como es bastante nuevo este módulo, antes no se podía, me lo voy a apuntar, yo probar estructura con... Ah, sí, ya lo tengo apuntado. Eso. Se presentó en Vale, Intercer la muros nota. seguro, y entiendo que estructuras que también. Perfecto, perfecto. Cuando utilizamos estación total, la nube de puntos obtenida, sí. O sea, la nube de puntos, bueno, estación escáner, hablamos de estación escáner siempre. En este Sí, caso, para el ejemplo de la estructura use ese, sí. Eso es. Obtener la grabación de este webinar. Sí. Luego lo subimos al Dropbox. Luego quedará subido en cuanto acabemos. Yo siempre en cuanto acabamos lo proceso y lo subimos. Vale, si los datos no son estructurados, ¿se puede extraer manualmente tuberías? No. Si no son datos... Bueno, manualmente sí, pero bueno. Bueno, manualmente sí, pero no... Claro, pero Bueno, no es lo suyo. Para eso los traes manualmente en un programa donde ya te deje terminar sí. el dibujo de manera manual. No sé si os fijasteis, por si alguien no se dio cuenta, que bueno, cuando instalamos este software, en Revit también, en Revit, por ejemplo, se instalan un plugin. Se instala un plugin que lo que nos permite es seguir con esa modelización. Ahí lo tenéis, ¿no? Crea ese y simplemente linkeas la nube de puntos y abres el modelo extraído en Edgewise. Eso es, con lo cual seguimos con la modelización. Te inserta codos, te inserta todo. Todo lo que sea compatible en... Dionisio, que nos preguntaba por la RAM otra vez. Sí, bueno, igual es que iba un poco yo desfasado de hora, ya son preguntas de hace un rato. Sí, nada, 16 de RAM, eso es. ¿Qué
fotogrametría, bueno, no es conveniente para esto, yo pienso, ¿no? Salvo que queráis hacer un modelizado muy, a grosso modo, de tabiques, principalmente, yo creo. Porque para estructura metálica y demás, yo entiendo que mejor utilizaría escáneres fijos. Ya, sí. No, Edgewise no es un software de registro, Salvador. Preguntaba si se podía hacer el encaje con Edgewise, no es un software de registro, para eso tenemos, lo comentaba ahí antes, el Collage o algún otro software de terceros que también utilizamos a veces. Vale. Va todo junto, mira, confirmado. Tenemos todo junto, ¿vale? En el que nos preguntabais antes. Va todo junto. En el modelo de software que tenemos ahora mismo, ya no hay posibilidad de adquirir por separado estructuras de conducciones y demás. Va todo junto en un solo módulo, ¿vale? Para tenerlo claro. Y vale. Y también se puede adquirir por meses. No sé, nos lo confirma un compañero, ¿vale? 3 meses. O sea que no hay por qué ir a la licencia definitiva. Vale. Datos de los escáneres GTL1000 y GLS2000, por supuesto. Sí, de los ejemplos que mostré, sí. Dice Luis que luego ya te escriben un correo con el chico que nos comentaba antes, el BIM de Londres, ¿vale? Ya, perfecto. Vale. En cuanto a tema de versiones demo y demás, si estáis interesados, nos tenéis que escribir un correo, interesadas, y podemos tratar de pedir algunas o pedir alguna. Y bueno, no es fácil, no es rápido, pero sí que podemos conseguirlas, ¿de acuerdo? Si tenéis especial interés. Más cosillas. Vale. Un momento. Vale. Bueno, pues nada, ya estamos acabando. BIM Pipe, Building Structures son los módulos, ¿vale? Está todo junto, ¿vale? BIM Pipe, Duct, Building, Structure. Son los módulos que lleva el software. Está todo junto ahora. Pues nada más. Yo creo que poco más, Olaya. Vale, pues muchísimas gracias. Cualquier cosa, me escribís en lo que pueda ayudar y muchísimas gracias por la atención. Pues muchas gracias a ti, Olaya, por la estupenda presentación del software, ¿vale? Y bueno, ya intenté hacer vídeos, pero llegó alguno que yo creo que me extendí un poquito más pero bueno, al final es complicado. Está bien, lo tendréis todo, si queréis repasar que alguien se quejaba de que íbamos un poco rápido y demás, lo tendréis todo en el vídeo que voy a colgar ahora en un ratito en Dropbox, ¿vale? Así que muchas gracias por la atención, como siempre, por aguantar todo este tiempo, que siempre nos alargamos, como veis, pues una horita de más tranquilamente. Recordaros que este miércoles tenemos el software Magnetfield, el módulo de carreteras, que va a estar muy interesante para la gente que quiera conocer nuestro software y para la gente que ya son usuarios, igual tienen el módulo y no lo usan o que no lo tienen y bueno, van a ver qué posibilidades ofrece este módulo, ¿no? Con todo el tema de alineaciones. Y nada, muchísimas gracias a todas y todos por la asistencia y nos vemos pronto. Vale, mucho ánimo y a seguir así. Fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós.